Bueno, y la sesión 5, yo sé que igual ya estás escuchando como todo lo que pasa y la forma como podemos abordar el tema de sexualidad y tal vez te sientes preocupadísima. Y en esta sesión vamos a ver como adulta o adulto responsable de una persona adolescente de qué ocuparme. Le vamos a quitar el pre, porque la verdad es que a veces estamos tan en la preocupación que nos quedamos ahí y no vamos a la acción. Entonces es importante que le entres. Te voy a contar algunas cosas que espero que te sean de muchísima utilidad. ¿De qué nos preocupamos? De todo, ¿no? O sea, se va a embarazar, se va a infectar, lo van a romper, le van a romper el corazón, etcétera. O sea, de todas esas cosas nos preocupamos con respecto a la sexualidad de nuestro hijo o hija adolescente. Por supuesto que nos preocupamos porque son vulnerables, claro que son vulnerables. Cuando no encuentran su lugar en un grupo de pares, ¿no? O sea, siempre hay una persona o siempre hay un momento de la vida donde, pues, tal vez la persona es rechazada. Por supuesto, los fracasos amorosos. Ay, ¿quién no se acuerda, no? De cuando rompieron contigo y lloraste. Claro, pasa. Y le pasa, pues no quisiera a todas las personas, pero sí, yo creo que a casi todas las personas. O sea, rompen una relación y pues se siente bien feo. La verdad es que se siente bien feo. Romper con amistades también. Y a veces origina mucho más tristeza romper con una amistad muy íntima y de mucho tiempo. Fíjate, el que te estés enfrentando constante y cotidianamente a tu hijo o hija adolescente porque no cumple con las reglas y los requisitos de una persona responsable y todos los días origina un problema entre ustedes, híjole, les empieza a ser vulnerables. Porque entonces ya lo único que quieren es no estar ahí. Entonces mejor prefiero salir corriendo de casa porque todo el tiempo es lo mismo. Acuérdate, están en un proceso de madurez. No les pidas algo que fisiológicamente no son capaces de poder dar. Acompáñalos, ponles límites, arrópales y con eso será suficiente para que puedan seguir su proceso de maduración. Por ejemplo, el abandono de un padre o de la madre es una cuestión bien importante que les hace bien vulnerables y a veces los y las adolescentes pues, van por el mundo buscando afecto y a veces afecto, lo voy a poner así entre comillas, lo reciben a través de violencia y no les importa. Porque con que reciban un poquitito, así de lo que no tienen en casa, aunque sea violento, lo van a aceptar. Entonces, fíjate, o sea, cómo todas estas cuestiones que se originan desde casa en cuanto al abandono, en cuanto al maltrato, a las malas relaciones, se van a reflejar afuera en la búsqueda de parejas o de amistades que están haciendo los y las adolescentes. Las tensiones en la escuela, por ejemplo, o sea, el exceso de tareas, reprobar una materia, no entender algo, o sea, también les hace vulnerables. Y por supuesto, todos los cambios biológicos y de carácter y emocionales que están viviendo en esta etapa de su vida. O sea, yo te digo, recuérdalo nada más. O sea, ¿cómo te sentiste cuando te salió el primer vello? Cuando te empezó a crecer los pechos, o sea, cuando te llegó tu menstruación, tu eyaculación. O sea, de verdad, o sea, tenemos que ser nuevamente empáticos, tenemos que empatizar con los y las adolescentes para poder acompañarles en este proceso. Hay factores de riesgo, por supuesto. Un factor de riesgo es una característica o circunstancia que aumenta la posibilidad de daño o de resultados no deseados. Ahora, los factores de riesgo ponen en peligro el logro de tareas. Las tareas de la adolescencia, que lo comentamos, lograr su independencia, establecer su personalidad, construir su propio proyecto de vida, llevan a realizar conductas de riesgo. Pero fíjate, hay algo bien importante. Si como personas adultas conocemos el riesgo, conocemos los factores de riesgo, pues podemos entrar desde ahí para acompañarlos, para evitarles que sufran consecuencias graves. Hay muchos factores de riesgo, ¿eh? O solo ellos es el aburrimiento. Si te recuerdas en la sesión de adolescencia donde te dije, créales hábitos positivos. Y uno de ellos es ejercicio, actividad física, actividad recreativa, amistades, fiestas. Genera también estas opciones en los y las adolescentes. Si se aburren, pues ¿qué crees que van a estar haciendo? Pues van a estar viendo a ver qué encuentran, o se van a exponer a condiciones de riesgo. Insatisfacción por lo que sea.
Cualquier cosa en la que se sientan insatisfechos o insatisfechas es un factor de riesgo. Sentirse inferiores, sentirse menos que otras personas, el abandono, ya lo comentamos hace un rato, que desconozcan su cuerpo y sus sensaciones, porque entonces si yo no sé que esto se siente rico y alguien llega y me hace, digo, ay, qué rico, pues no me va a importar quién es la otra persona, pues síguemelo haciendo, ¿no? Entonces, que desconozcan sus propias sensaciones es un factor de riesgo importante. Que no sean capaces de comunicar sus sentimientos y emociones, es decir, que no les permitamos expresar sus emociones. El típico, las niñas no lloran, las niñas no se enojan, etcétera. O sea, que no les permitamos expresar sus emociones les hace muy vulnerables. Darles la oportunidad de expresar cualquier emoción, cualquiera. No hay emociones buenas ni malas, hay emociones, permíteles que las puedan expresar. Si su autoestima está limitada, si no creen en sí mismos o en sí mismas, si existe violencia, si no tienen un proyecto de vida, si tienen amistades con conductas de riesgo, son factores de riesgo para los y las adolescentes. Fíjate, las conductas de riesgo son que establezcan relaciones que no sean amorosas, que sean irrespetuosas o violentas. Y aparte que lo vean como lo más natural y normal del mundo, ¿no? O sea, casi me pega porque me ama, te celo porque eres la persona más importante para mí, dame la clave de tu celular y esa es la prueba del amor. O sea, son conductas violentas y son conductas de riesgo, porque aparte la violencia va creciendo, se va escalando y llega, a condiciones extremas. Se arriesgan mucho cuando inician su vida coital temprana y sobre todo inconsciente, ¿no? O sea, sobre todo sin protección y sin conciencia. El coito desprotegido, despersonalizado y displacentero. Es decir, tengo relaciones nada más porque pues ya somos novios, porque me lo pediste, porque es la prueba del amor, porque pues eso es lo que sigue. O sea, y ni siquiera tengo esta comunicación con mi pareja y ni siquiera siento placer. El abuso del consumo de alcohol y drogas les lleva también a realizar conductas sexuales de mucho riesgo, múltiples parejas sexuales sin protección. Una conducta de riesgo que está muy en boga es el uso indiscriminado de la píldora de emergencia. No les hablamos de anticonceptivos. No les decimos que las adolescentes pueden consumir anticonceptivos sin tener algún problema médico, siempre con una supervisión, Pero es cierto que pueden consumir anticonceptivos sin que les origine ningún problema a su salud. Y entonces tienen relaciones sexuales coitales y se toman la píldora de emergencia como anticonceptivo habitual. Entonces tienen relaciones sexuales hoy, se toman la píldora de emergencia, pero pues el fin de semana tienen una fiesta, tienen relaciones sexuales, se toman otra píldora de emergencia y luego tienen la siguiente semana relaciones sexuales. Entonces están tomando de forma indiscriminada la píldora de emergencia, lo que origina trastornos hormonales, síntomas físicos. En algunas personas que tienen antecedentes de enfermedades les puede originar problemas muy graves en su salud y sobre todo para las personas adolescentes va disminuyendo la eficacia de la píldora de emergencia. Mientras más se consuma, menor va a ser su eficacia. Y entonces, si su eficacia era del 99%, se disminuye al 95%, pero al 90%, pero al 80%, pero al 70%, y en algún momento, aún con la píldora de emergencia, pueden quedar embarazadas. Entonces, sí es importante esta conducta de riesgo que a veces, la verdad es que ni la vemos, y la píldora de emergencia se vende sin receta, ni nos damos cuenta. Pero entonces hay que platicarles e informarles sobre que es mucho mejor tener un método anticonceptivo de largo plazo o de uso cotidiano a estar tomando píldoras de emergencia cada que se les ocurre, ¿no? Por supuesto que una conducta de grave riesgo es practicar un aborto clandestino. Y espero que las leyes actualmente pues no se reformen con lo que ya llevamos avanzado con respecto a la interrupción del embarazo. ¿De qué ocuparnos? Ya te preocupaste, ya te dije todo lo que puede pasar, las conductas de riesgo, sí es cierto, entonces mejor encierro a mi hija y a mi hijo en su recámara y no los dejo salir hasta que cumple 21 años, pues no se trata de eso, ni se puede hacer y se escapan por la ventana, eso sí, Entonces, no te preocupes, ocúpate. Entonces, habla sobre sexualidad y sobre todo, sé un ejemplo en la vivencia de tu propia sexualidad.
O sea, ¿cómo vives tu propia sexualidad? Digo, no me refiero a que te habían tenido relaciones sexuales, no, o sea, sino cómo eres con tus relaciones de pareja, cómo hablas de sexualidad, cómo te expresas, cómo eres desde lo femenino y lo masculino, qué tanto originas la equidad de género en tu casa, por ejemplo. O sea, todas esas conductas de tu propia vivencia las van a aprender tu hijo o hija adolescente. Infórmate, por favor, o sea, busca, en internet puedes encontrar mucha información verídica y científica en libros, en este tipo de cursos que están maravillosos. O sea, infórmate y empieza a crecer con respecto a la información en sexualidad. Mantén relaciones positivas con tu familia, con tus amistades, con tu pareja. Mantén relaciones positivas, en armonía, en paz, en buen trato, en tranquilidad. Creo que cada sesión te lo he repetido. Piensa, sexualidad no solo es erotismo. Y erotismo no solo es coito. O sea, se puede vivir la experiencia de la sexualidad desde muchos lugares, no necesariamente el coital. Permite el autoerotismo. De verdad, o sea, ya hay que dejarnos de espantar de que, ¿qué tal? ¿Por qué mi hijo lleva 15 años encerrado? 15 años, imagínate. 15 minutos encerrado en el baño y entonces, ¿qué está haciendo? No se está bañando. Déjalo, de verdad. Déjala. Que se autoexplore. O sea, el autoerotismo es la práctica de menor riesgo con respecto al erotismo y a la sexualidad de los y las adolescentes. O sea, no se van a embarazar, les va a romper su corazón, porque pues no hay otra persona que los esté dejando, etcétera. O sea, permíteles sus espacios para la autoexploración. Permíteles el autoerotismo. Me acuerdo de un maestro que nos decía que una mamá una vez le preguntó, oye, ¿qué hago si es que una vez abrí la puerta de la recámara de mi hija y se estaba masturbando? ¿Qué hago? Entonces, ¿sabes qué le dijo mi maestro? Ciérrale la puerta y salte. Déjala. De verdad que sí, dejemos que la autoexploren en condiciones de privacidad y de intimidad. O sea, se vale. Si yo veo la puerta de tu recámara cerrada, no entro. Toco o te permito tu espacio. O sea, sí es importante que puedan practicar el autoerotismo. Muchas de las disfunciones de la vida erótica en la etapa adulta es porque no conocemos nuestro cuerpo ni nuestras sensaciones. Entonces, también es tarea como personas adultas que podemos hacer. Conocer tu cuerpo, autoerotizarte y pues a ver qué pasa, ¿no? Enseñarles sobre métodos anticonceptivos y de barrera. Es un mito decir que las adolescentes no pueden utilizar anticonceptivos. Es falso. O sea, sí pueden utilizar anticonceptivos, requieren de una valoración médica, sí es bien importante una valoración médica. Solo hay un método anticonceptivo que no pueden usar y te lo voy a decir, los inyectables de cada 3 meses. Estos no los podría usar un adolescente porque influye en su desarrollo corporal, en su crecimiento óseo. Los demás los puede utilizar bajo supervisión médica. Entonces, permíteles y darles acceso a la información. E incluso las puedes llevar con alguna persona especialista, con una persona especialista en ginecología o experta en el tema de anticonceptivos. Sí nos toca a las mujeres, O sea, ahí sí los hormonales pues nos tocan a las mujeres. Los condones también nos tocan a las mujeres, pero pues ahí compartimos también con los hombres. ¿Cuáles son los pilares de una sexualidad saludable? Intimidad, respeto. Yo sí le meto, aunque hay gente que luego me critica porque digo esto, pero yo sí le meto el cariño y el amor, el afecto y la responsabilidad. Hay 4 esferas en la sexualidad: lo biológico, nuestro cuerpo; lo psicológico, nuestras emociones, nuestra identidad; lo social, que tiene que ver con el género, con nuestra cultura; e incluso lo espiritual. Es la primera vez en estas sesiones que menciono lo espiritual. Lo espiritual tiene que ver con la trascendencia, con tu propio yo, con tu verdadero reconocimiento como persona independiente, única. Eso es lo espiritual. No tiene que ver con religión, porque a veces las religiones nos meten ahí un poquito de ideas y creencias erróneas con respecto a la sexualidad, pero lo espiritual tiene que ver con un crecimiento personal, con una trascendencia, con un reconocimiento de mi propio yo. Entonces, sexualidad es todo esto. No te limites, no le dejes nada más un cachito y una posibilidad, porque aparte lo vamos reduciendo, ¿no? Sexualidad, erotismo, genitales, penetración. Entonces, nuestra vivencia de sexualidad queda reducida así, cuando puede ser súper amplia, cuando la podemos vivir con todo.
con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sentidos, con todas nuestras emociones, con todos nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos e hijas adolescentes? Los factores protectores son circunstancias, características, condiciones y atributos que facilitan el logro de la salud integral. Mejoran la calidad de vida, se pueden desarrollar como individuos y como grupo. No surgen así como que espontáneamente, pero sí las podemos ir formando, se pueden fortalecer en el transcurso de la vida. ¿Cuáles son estos factores protectores? Una buena autoestima y autoconcepto. Esto se va desarrollando y tiene muchas influencias externas el poder tener una firme autoestima y un buen autoconcepto. El saber que pertenezco, o sea, esto es para los y las adolescentes, saber que pertenecen a un grupo, a una familia, a una comunidad y que tienen una identidad grupal. Que tienen la perspectiva de construir algún proyecto a futuro. Que tienen bien delimitada su escala de valores. Una estructura y dinámica familiar funcionales. Los ambientes en casa, en la escuela, en los pequeños grupos, saludables, que se cuidan y son responsables con su salud reproductiva y sexual. Y donde existe una ayuda mutua y un uso adecuado de redes sociales de apoyo. Todo esto que te menciono son factores que pueden proteger a nuestros adolescentes y nuestros adolescentes de aquellos factores de riesgo que te comenté hace un momento. ¿Qué podemos hacer? Ya para dejar de preocuparnos y entonces ocuparnos. Fíjate, trata a los adolescentes de manera integral, con todo, así, como vieron, el paquete completo, ¿sí? No te limites solamente a lo negativo, o solo a una parte de su existencia, o solo a lo biológico, o sea, todo completo. Desde todas estas dimensiones, física, cognitiva, emocional, conductual. Sí es parte de nuestra función como personas adultas responsables detectar aquellos factores de riesgo que están poniendo en peligro incluso la vida de los y las adolescentes. Entonces, sí tenemos como adultos y adultas, tenemos esta capacidad de juicio para poder detectar esas conductas. Habla con ellos, explícales. O sea, no los quites nada más de ahí, porque eso no funciona. O sea, de verdad, habla con ellos, explícales, permíteles que también exploren sus ideas y te den sus comentarios. Y a partir de ahí pueden llegar a un acuerdo en común que seguramente será muy favorable para ambas partes. Fomenta los factores protectores, o sea, los que mencioné, la lista que mencioné hace un rato de la autoestima y todo esto, foméntalos también para tu hijo o hija adolescente. Y pues bueno, con esto terminamos el curso de cómo hablar de sexualidad con mi adolescente. Espero que todo lo que se habló durante estas sesiones sea de gran utilidad para ti, como mamá, como papá, tal vez como profesor o profesora, que puedas aplicar estos conocimientos y estos conceptos con tus adolescentes. Y pues bueno, dejo mis datos también para cualquier duda, pregunta, comentario. Y por supuesto que aquí en AMSAC también hay un grupo de especialistas que les pueden apoyar y brindarles toda esta información. Muchas gracias.